Lo que vamos a hacer ahora es revisar un caso clínico, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis un poco diferente a lo que habíamos estado haciendo en relación a esto, ¿sí? Entonces empecemos. Se trata de un paciente de sexo masculino de 17 años, soltero, ocupación estudiante de instrucción secundaria, procedente y residente en Cuenca y de religión católica. Él no tiene ningún antecedente de importancia y refiere como motivo de consulta fiebre y malestar abdominal. Entonces, en el padecimiento actual, el paciente refiere que hace 2 semanas aproximadamente presenta astenia y molestias abdominales difusas, que no sabe especificar bien qué tipo de problema es, qué tipo de molestia exactamente. Tras la vuelta de un viaje a Guayaquil por motivos deportivos, negaba ingesta de medicamentos o drogas de abuso. Hábitos: no tiene tatuajes, no usa piercings, refiere no tener conductas sexuales de riesgo. Muy bien. Al examen físico, tenía una presión arterial de 110/70, pulso de 88, respiraciones de 22, temperatura de 38,5. Las escleras y las mucosas de la piel están ictéricas. El tórax existen lesiones tipo petequias diseminadas en tórax anterior. El frémito está conservado. Esclero pulmonar, murmullo vesicular conservado. Corazón, los ruidos cardíacos son rítmicos sin soplos. El abdomen con dolor difuso a la palpación y hipocondrio derecho, los ruidos hidroaéreos están normales. El examen neurológico, paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Muy bien, esa es la historia clínica. ¿De pronto alguien tiene alguna pregunta en relación a esto? ¿Alguna pregunta en relación a la historia o todo está claro? No nos daba características de las deposiciones, ¿verdad? No tenía diarrea. No, nada de eso. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a hacer una lista de problemas basado en lo que acabamos de revisar de la historia clínica. Ok, ¿qué me pueden decir? ¿Qué problemas tiene este paciente? Dolor abdominal difuso. Abdominal. Y también yo diría en hipocondrio derecho cuando se hizo la palpación. ¿Qué más? Ictericia, doctor. Ictericia. Muy bien. ¿Qué otro problema? Astenia. Astenia. ¿Algo más? Las petequias. Fiebre. Petequias. Diseminadas en tórax, ¿no? Y tenemos también la fiebre. ¿Algo más? ¿Qué dice? ¿Algo más, muchachos? ¿O son todos los problemas? Doctor, no sé si estaba la respiración aumentada. No podemos ir a revisarlo, no hay problema. 22 respiraciones, 38 de 5 gramos. Ok. Pues sí, yo creo que tenían todos los problemas, ¿no? No podríamos hablar de muchos problemas de este paciente. Tal vez aquí lo único que le agregara es el viaje a Guayaquil, ¿no? Ustedes saben que eso ya le confiere un riesgo también a este grupo de pacientes. Muy bien, entonces el análisis de este tipo de problemas, de este tipo de historias, lo haríamos basado en síndromes o en problemas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos algún síndrome ahí que podemos utilizar? Recuerden que también pueden ser problemas. ¿Qué me dice?
La ictericia, doctor. Ya, muy bien, la ictericia. Y como problema está bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Tener trombocitopenia. Ya, más bien serían los problemas petequias, ¿no? Estoy muy de acuerdo con usted. Podría eso tratarse de trombocitopenia. Ya. ¿Algo más? La astenia, doctor. La astenia es muy vago como para analizarla. Puede ser todo y nada a la vez. Y doctor, tal vez relacionas el dolor abdominal en el hipocondrio derecho con la ictericia. Claro que se puede relacionar, pero digo, ¿cuál otro problema podríamos analizarle de diferente? La ictericia es uno, como dice usted, el dolor abdominal se puede asociar a la ictericia. Por ejemplo, la astenia también puede asociarse con la ictericia. Las petequias definitivamente no. La fiebre, ¿creen que se puede asociar? Sí, con una hepatitis. Ya, ok. Me parece bien lo que usted está pensando. Podemos dejarle con estos dos problemas, ¿sí? Para ir manejando más o menos el análisis, ¿no? Vamos a analizar la ictericia y las petequias. Empecemos con la ictericia. ¿Cómo Doctor, la fiebre clasifica? no sería también un problema. Perdón. La fiebre. Claro, la fiebre es un problema. Eso les decía, si quieren lo podemos aquí también. La fiebre es un problema. Ahora, si vamos a analizar la ictericia, tenemos que acordarnos que existe dos clases de alteraciones de las bilirrubinas. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman? Directas e indirectas, La doctor. reversa directa ahí. Ya. ¿No es cierto? Sería hiperbilirrubinemia, perdón, pongamos bien el nombre, hiperbilirrubinemia. Y una hiper indirecta. Ya, de las dos, por ejemplo, la hiperbilirrubinemia indirecta, ¿cuál es la causa? Pueden ser procesos de hemólisis, doctor. La hemólisis. Ya. Yo creo que eso es lo más importante en relación a la hiperbilirrubinemia indirecta. Ahora, la hiperbilirrubinemia directa, ¿por qué se produce? Taponamiento de los conductos, doctor. Ya, taponamiento por. Podría ser cálculos biliares. ¿Qué más? ¿Qué otro problema? ¿Perdón? ¿Qué otro problema podría elevar las bilirrubinas directas? Cualquier inflamación del hígado, una hepatitis. Exacto, hepatitis. Ya, ¿algo más? ¿Algo más podría provocar elevación de bilirrubinas directas? La cirrosis, tal vez, doctor. Bueno, sí, podemos poner cirrosis. Ya, ok. Entonces, más o menos serían las causas de hiperbilirubinemia directa, ¿sí? Y de digamos, bilirrubinemia indirecta. Pregunta, ¿cuál sería el acompañante, por ejemplo, de una hemólisis? ¿Qué cuadro clínico tuviera? O sea, aparte de la ictericia, ¿qué más encontraríamos en este paciente? Tal vez crecimiento del vaso. Exacto, puede que encontremos esplenomegalia, ¿no? Ahora, ¿esta paciente tiene esplenomegalia? Por lo que sabemos hasta ahora, No, No doctor. refiere. no, no es cierto, no. Pero bueno, podría ser que sí tenga. Ahora, si tiene cálculos biliares, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas de este problema?
¿Qué me El dice? dolor en el hipocondrio derecho. Ya, un dolor. Sí, intenso, ¿no? Tipo cólico generalmente. ¿Qué más suele tener el paciente? Vómitos. Ujú. Vómito, ¿de qué más se acompaña esto? ¿Algo más que se... También podría tener fiebre, doctor. Bueno, sí, cuando hace colangitis, podríamos hablar de fiebre, ¿no? La colangitis, yo creo que eso lo pondríamos por acá. ¿Cuál es la triada de la colangitis? Fiebre, dolor ictericio. Fiebre, dolor ictericio, ¿no? Entonces tendríamos ahí la fiebre con una colangitis, una infección de las, en este caso, de la bilis, ¿no? Que nos daría este problema. Bueno, entonces tenemos el cuadro clínico de los cálculos biliares. ¿Cuál cuadro clínico sería de una hepatitis viral? ¿Qué manifestaciones nos va a dar? Vómitos, doctor. Mm, más o menos, ¿qué nos diera más? Las deposiciones, doctor, suelen ser de color de arcilla. A veces sí, no, no en todas, pero bueno, pongamos, son medio diarreicas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene el paciente? O sea, la hepatitis se acompañaría de fiebre, ictericia, dolor articular, como los más frecuentes, ¿no? Esas deposiciones diarreicas también, sobre todo en la tipo A, sí se puede ver, ¿no? Entonces, por eso le dejamos ahí. Pero en las otras no necesariamente hacen deposiciones diarreicas. Ahora, si tuviera cirrosis, ¿qué otros síntomas tuviera? ¿Qué otros signos clínicos? Tal vez una hipertensión portal. Una hipertensión portal. ¿Qué más? Asitis, doctor. Así es. Asitis, ¿algo más? Edema, tal vez. Edema de miembros inferiores por la deficiencia de la albúmina, ¿no es cierto? Sí, más o menos eso es lo que tendría. Aparte, pues, ictericia, que también es una función hepática, y equimosis. ¿Por qué equimosis? ¿Por qué tendría equimosis ese paciente? ¿Qué me dice? Mm, Doctor, por la falta de producción de los factores de coagulación. Exactamente, ¿no es cierto? La insuficiencia hepática nos va a dar alteración en la función justamente de los factores de coagulación y se producen equimosis. Más que petequias son equimosis, ¿ok? Entonces, más o menos ustedes pueden ver ahí el cuadro clínico de cada uno y ¿a qué se parece más la enfermedad que tiene este paciente? Tal vez a cálculos biliares, doctor. Una colangitis. Mm, no, porque ¿qué tuvieras? Dolor intenso, irradiado. Él no tenía nada de eso, ¿no? ¿Cuál se parece más de todas? Las causas de hiperbilirrubinemia. La hepatitis, doctor, La por la hepatitis, fiebre. no. Suena lógico pensar, es un paciente que hasta vino recientemente de viaje de una zona que es de alto riesgo, ¿sí? Entonces, hepatitis suena como que el diagnóstico más acertado en este caso, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué exámenes de laboratorio le pedimos a este paciente? Que hagamos un plan de diagnóstico basados en esto que acabamos de conversar. ¿Qué es lo que le tengo que pedir para confirmar o descartar diagnósticos? Y entonces, por ejemplo, Un perfil hepático con TGP y TGO. exactamente, TGO, la TGP,
Fosfatasa alcalina, bilirrubina. Fosfatasa alcalina. Proteínas también. Ujú. Fosfatasa alcalina, gamma GT, perdón. Me está olvidando. Proteínas. ¿Por qué están así? ¿Qué más? Las bilirrubinas. Claro, todas las funciones hepáticas, proteínas y bilirrubinas. ¿Qué más le pidieron? Por deshidrogenasa láctica. Ya, sí, sí puede ser deshidrogenasa láctica. Doctor, ahí no se piden pruebas específicas de los antígenos de superficie del virus. Exactamente, es lo que iba a decir. Ahorita estamos pidiendo muchos exámenes y no le pedimos todavía nada para el problema. ¿No? Si tenemos que pedirle serología para hepatitis A, para hepatitis B, para hepatitis C, ¿no es cierto? Ahí cuando salga, vamos a clasificar la enfermedad. Ok, ¿qué más le podría pedir? Si es que vean, por ejemplo, la paciente tiene, digamos, estamos pensando en cálculos, ¿qué le pidieron? ¿Qué opina? Una eco, doctor. Exacto, un ultrasonido, ¿no es cierto? Porque eso nos va a dejar ver el hígado y también la vía biliar, a ver si es que de pronto hay litos que justifiquen un poco los síntomas que tiene la paciente. Ok, eso desde el punto de vista exclusivamente de la hiperbilirrubinemia. Están bastante bien. Ahora, vamos a ver los otros problemas, ¿sí? Otro problema que habíamos descrito es la trombocitopenia o las petequias, que pues generalmente significan trombocitopenia. La pregunta es del paciente, ¿por qué puede tener trombocitopenia? ¿Qué me dice? ¿Alguna razón para que pueda tener trombocitopenia? ¿Qué dicen, muchachos? Doctor, tal vez alguna enfermedad parasitaria, podría ser. Como por ejemplo, La malaria. dengue más bien sería que haga esto, ¿no? El dengue me puede dar, pero me da ictericia el dengue. ¿Qué dice? O sea, yo pensaba más en la malaria porque también daba hemólisis, ¿no? Claro, da fiebre, escalofríos, hemólisis. Pues sí podría ser, de hecho, ¿no? Es un diagnóstico diferencial que tenemos que pensar, ¿no es cierto? Entonces aquí sí podemos poner, pero ¿cómo le diagnostico yo paludismo? ¿Sí me entienden la pregunta? ¿Sí o no? Bueno, verán, la trombocitopenia en pacientes que tienen hepatitis sí es frecuente, porque el mismo virus produce alteración en la médula ósea que inhibe el crecimiento de algunas líneas celulares, entre ellas las plaquetas. Sí tiene un poco de sentido que piensen en hepatitis más una trombocitopenia. Y usualmente eso se ve cuando la hepatitis es medio severa, ¿sí? Entonces es lo que tener cuidado un poco. No de forma general, no les pedimos a los pacientes digamos, en caso de que tenga una infección viral por hepatitis, suele acompañarse en algunos casos de trombocitopenia. ¿Qué otro virus podría producir trombocitopenia? ¿Alguien sabe?
¿Alguna idea? ¿No? Entonces verán, la trombocitopenia sí puede ser en este paciente, pero ¿será que estas petequias son exclusivamente por trombocitopenia? ¿No será por factores de coagulación? ¿Qué tengo que pedirle en laboratorio para determinar si sí o si no? ¿Qué me falta pedir para ver eso? El TP y TTP. Claro, los tiempos de coagulación, y para ver las plaquetas que necesito. Una biometría. La Hemograma. biometría. Sí, entonces la biometría me va a ayudar un poco a ver si es que el paciente realmente tiene trombocitopenia o es más bien alteración de factores de la coagulación. Sí es cierto, las petequias usualmente significan que el paciente tiene trombocitopenia. Más probable que tenga eso, pues. Sin embargo, debemos confirmarlo. Ahora, el tercer problema es la fiebre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos está diciendo esa fiebre? Y un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es la infección probable aquí? Yo creo que los compañeros ya nos dijeron dos infecciones probables. La una es la hepatitis y la otra es, ¿cuál? Dengue. El dengue. Pero el dengue, ¿qué características tiene? A ver, ustedes, ¿cómo le llaman al dengue? Tiene una bonita definición. La fiebre quebranta huesos, ¿han escuchado? ¿O no? ¿Qué dicen? No, doctor. Ya, al dengue le dicen la fiebre quebranta huesos. ¿Por qué? Porque la manifestación clínica es el dolor, mialgias muy intensas. Tenemos esto en nuestro paciente. No. 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 Ya, es lo único que estaría en contra, pero realmente por la fiebre yo sí debería pensar que pueda tener dengue. No lo hemos analizado desde el punto de vista, ¿no? Pero aquí pongamos las dos probables infecciones. La una es de hepatitis y la otra es dengue. ¿Por qué no paludismo? Ese también de ictericia. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué características clínicas da el paludismo? Diarrea. No necesariamente. ¿Cómo es la fiebre del paludismo? Es una fiebre que se acompaña de muchos escalofríos, de diaforesis profusa. ¿Sí saben qué es diaforesis, verdad? Sí, doctor. Ya, y además se acompaña o la fiebre más bien, se repite cada tercer día aproximadamente. No son todos los días, cada tercer día presenta. Eso nos hace sospechar en paludismo. No tiene por qué tener trombocitopenia asociada como el dengue. El dengue sí puede tener más bien trombocitopenia, pero la fiebre es terciana. Digo, de las tres infecciones que hemos mencionado aquí, ¿cuál es la más probable? Hepatitis. Hepatitis. Si volvemos a repetir nuevamente esto. Ujú. Ya, entonces, ¿qué necesito en mi plan de diagnóstico aquí? Las pruebas específicas. Claro, No, la ya. serología, ¿no? Que sí habíamos puesto antes, la serología. Entonces, con esto ya tenemos para revisar exámenes. No sé si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver los exámenes de laboratorio. Fíjense, leucocitos 2100 con neutrófilos de 63 y los linfocitos 18%. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa fórmula blanca? Leucocitopenia, doctor. Hay leucopenia, ¿qué más? ¿Cómo están los neutrófilos? ¿Normales o anormales? Todos van a estar bajos, doctor. Ya, ¿qué tan bajo es la pregunta? ¿Neutrófilos qué es? Leve, moderado, severo. Neutropenia leve, moderado, severo.
¿Cuánto sale? 63% de 2100. ¿Qué dice? 1300 más o menos, 1300. 1323. Entonces es una neutropenia Leve. leve, es una neutropenia leve, ¿no es cierto? Los linfos definitivamente están muy bajitos, ¿no? Incluso menos de 500, ¿no? Eso sería una linfopenia severa que tenemos que tener en cuenta en este paciente, ¿ok? Ahora fíjense la hemoglobina, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? Está aumentada. Digamos que está normal, recuerden que en las mujeres hasta qué valor es, en los varones, perdón. Para decir poliglobulia, ¿cuánto tiene que ser la hemoglobina? 16.5 creo que era, doctor. 16.5, así es, tiene 15.3, está normal, ¿no? Está dentro del rango normal. Por tanto, no le vamos a hacer ningún análisis más a la serie roja porque está con la hemoglobina normal. Ahora fíjense las plaquetas. ¿Qué opina? Sí, estaba con trombocitopenia. Si es una trombocitopenia y es una trombocitopenia leve, moderada o severa. ¿Qué es? Severa, doctor. Severa, no es una trombocitopenia severa. Ahora tenemos BCG y PCR que están elevadas, especialmente la PCR llama la atención. Recuerden que esto nos denota inflamación o infección también, ¿sí? Con una glucosa normal, uricreatininas normales y una deshidrogenasa láctica que está normal en este estudio, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos las pruebas de función hepática. Vean la bilirrubina total. ¿Qué les parece? ¿A expensas de cuál de las dos es? ¿Directa o indirecta? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esas bilirrubinas? ¿No serían ambas, doctor? Exacto, son ambas, ¿no? Están ambas elevadas. Tenemos una elevación de bilirrubinas a expensas de las dos, fracciones, directa e indirecta. Ahora fíjense las transaminasas, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dice? Están altas igual, doctor. Están elevadas las dos. Están elevadas, ¿no? Muy, muy elevadas. De valores normales 40 están bastante altas. ¿Cómo se llama hasta aquí eso? La elevación de Hepatitis. transaminasas. ¿Cuál sería el nombre genérico que le podemos dar? Hepatitis. Hepatitis. Ahora hay que ver si es una hepatitis viral o de qué clase es, ¿no es cierto? Bueno, fosfatasa alcalina normal con proteínas normales, fíjense. Tiempos de coagulación que está, bueno, el INR 1.4, un poquito prolongado, pero lo demás está bien. Fíjense en TPT de 35. Un dímero D normal porque es más de 500 el dímero D para considerarlo elevado. Sí, el fibrinógeno está medio bajito, en 100. Ok, y pues VIH negativo. Tenemos ferritina de 1500. Acuérdense que la ferritina es un marcador inflamatorio que nos está hablando que hay una gran cantidad de inflamación con electrolitos normales. Y un examen de orina normal. A ver, saquemos una conclusión de los exámenes. ¿Qué encontramos? ¿Qué dice? Hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia, aumento de transaminasas. ¿Y qué más en la biometría? Trombocitopenia. Sí, bicitopenia, dos, ¿no es cierto? Leucopenia y trombocitopenia. Tenemos las dos para investigar al paciente, ¿ok? Sigamos, exámenes de imagen. ¿Qué les parece la radiografía de tórax? Se ve normal. Se ve normal, correcto. Hicimos la ecografía nos reportó
esplenomegalia, sí, más o menos de 15 centímetros. Y bueno, también se le pidió un ATAC. En ATAC lo único que se observó fue hepatoesplenomegalia. Entonces, la pregunta es, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué otro estudio necesitamos? Los serológicos que había dicho la compañera. La hepatitis salió negativo. Ahí se me faltó ponerle, pero la hepatitis es negativa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer? Especialmente desde el punto de vista de la biometría. ¿Qué le pediríamos? A ver, vamos a ver. Aquí están los exámenes de laboratorio. ¿Qué les parece la biometría? ¿Con qué le completarían? ¿Qué dice? ¿Le harían un frotis? ¿Qué pasa, muchachos? Están muy callados ustedes. Si tenía alteración de las plaquetas y aparte una leucocitopenia, creo que se debía hacer un frotis. Ya, a eso quería llegar. La biometría desde el principio pedía frotis, ¿no? Ya, a pesar de todas las alteraciones que encontramos acá, nosotros encontramos una biometría que es sugerente de un proceso hematológico, una visitopenia, sobre todo las plaquetas están bastante alteradas. Quizá esos neutrófilos todavía podrían esperar, ¿no? Todavía podrían esperar, pero definitivamente las plaquetas no. Había que ver qué es lo que se tiene que hacer con eso, entonces por eso se le pidió un frotis. Al hacer el frotis sangre periférica se encontró estas células grandes, ¿sí? Que tienen, miren, varios nucleolos, incluso, miren, esto tiene como 3 o 4 nucleolos, hasta 5 nucleolos parece que tuviera, ¿sí? Un núcleo grande con una gran cantidad de citoplasma y con gránulos en su citoplasma, ¿no? Estas células se llaman blastos, blastos de aspecto mieloide. Esta palabra ya les mencioné yo previamente, los blastos, ¿en qué enfermedad veían? ¿Se acuerdan? En los mielomas, doctor Lara. No. ¿En leucemia, doctor? En leucemia, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Leucemia mieloide aguda. Es una leucemia mieloide aguda. Los blastos son característicos de este tipo de enfermedades. Ahora, rescatemos algunas cosas del caso antes de terminar, ¿no? Es un paciente que llega, está perfecto el análisis, estamos pensando en hepatitis, nos decía, por todos lados parece una hepatitis viral, es cierto, es muy cierto eso. Pero en el momento que encontramos nosotros que este problema está con una biometría alterada, y sobre todo con hepatoesplenomegalia, ¿cuál es el síndrome que tenemos que pensar con hepatoesplenomegalia? Síndrome mielodisplásico. No, síndrome mieloproliferativo. Mm. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hepatoesplenomegalia sin adenopatías. ¿Sí? Hepatoesplenomegalia sin adenopatías nos debe hacer sospechar en este problema. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Ya. ¿Preguntas?
¿Por qué comprometió el hígado? ¿Por qué hizo este problema tan intenso en el hígado? Ninguno. En los blastos o estas células se pueden meter en los tejidos, invadir los tejidos y producir ahí todas las alteraciones que estamos viendo. Puede haber una infiltración leucémica en el hígado que esté produciendo toda la hepatitis, una hepatitis por una leucemia que tenemos en este paciente. ¿Qué opina? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Quedó claro todo? Sí, doctor. Muy bien.